En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a unirnos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Lo que vamos a presenciar, las reflexiones que siguen, son fruto del trabajo con mis estudiantes de escatología en el primer semestre de 2019, como parte de la oferta académica de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás. Tengo la alegría de servir como docente en la Universidad Santo Tomás, en la Facultad de Teología aquí en Bogotá, y una de las asignaturas que tengo este semestre es escatología. Lo propio de la escatología es el estudio teológico del desenlace de la vida humana y del desenlace de la historia humana. Y hablando del desenlace de la vida humana, por supuesto que uno de los elementos fundamentales es el que tiene que ver con qué sucede después de la muerte. En términos comunes podemos decir que ese es el gran tema de la inmortalidad. Y vamos a plantear este tema desde una clave racional. No se trata de hacer una afirmación gratuita, sino se trata más bien de descubrir si hay argumentos, si hay razones para afirmar algo tan serio como que efectivamente después de la muerte hay algún tipo de existencia personal. Y es aquí donde adquiere una enorme importancia el tema de la inteligencia. Los argumentos clásicos sobre la inmortalidad del alma se han desarrollado siempre a partir de la inteligencia, porque es evidente que ese fenómeno maravilloso que llamamos vida lo compartimos con muchos otros seres sobre esta tierra y quizás en otras partes del universo. Las plantas, las bacterias, los animales, los virus, hay muchas cosas que corresponden a esto que llamamos vida. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene de particular la vida humana? Nos damos cuenta que están vivos los gatos, los árboles, las amebas y los seres humanos. ¿Hay algo realmente especial en la vida humana? La vida humana tiene una particularidad que nos permita hablar con razones de la inmortalidad. Quienes se han hecho ese tipo de preguntas con frecuencia han llegado al análisis de lo que es la inteligencia humana. Es lo que encontramos, por ejemplo, ya desde Aristóteles. En su obra sobre el alma, Aristóteles plantea un argumento sobre la inmortalidad del alma, y es un argumento basado en las operaciones propias de la inteligencia. Ese argumento esencialmente lo sigue también Santo Tomás de Aquino, y es el argumento que nosotros finalmente vamos a presentar también acá. Pero para eso hay que ver qué entendemos por inteligencia. Y además hay que tener en cuenta que en nuestra época, pues hay muchas cosas que reciben ese nombre de inteligencia. Hablamos incluso de casas inteligentes, teléfonos inteligentes, edificios inteligentes.
tenemos la inteligencia de los animales. Se dice en un lenguaje coloquial o en un lenguaje más formal que los animales tienen también inteligencia. Y por supuesto, tenemos la inteligencia artificial. Cuando todo parece tan inteligente, por supuesto hay una gran pregunta. Si queremos averiguar qué tiene de particular la vida humana, tendremos que preguntarnos qué tiene de particular la inteligencia humana. Entonces, resumiendo esta parte introductoria, estamos en un curso de escatología, llegamos al tema de la inmortalidad, por eso tenemos que preguntarnos qué tiene de particular la vida humana, y para saber qué es específico, qué es particularmente notorio de la vida humana, entonces examinamos la inteligencia humana. La inteligencia es una clave para descubrir la singularidad del alma humana. Eso es lo que planteamos. ¿Cómo vamos a desarrollar esta reflexión, esta conferencia? Pues vamos a desarrollarla en dos partes, podemos decir. Tenemos que hablar de una comparación entre la inteligencia animal, aunque también hay un cierto tipo de inteligencia vegetal, según algunos autores. Es decir, vamos a examinar el uso de la palabra inteligencia en el caso de animales y plantas en comparación con la inteligencia humana. En la segunda parte, vamos a hacer la comparación entre la inteligencia humana y esto que se llama inteligencia artificial, que es un tema absolutamente fascinante, absolutamente actual y con grandes repercusiones, por ejemplo, desde el punto de vista ético. Es algo realmente serio, es algo que ya tiene un impacto muy grande en la sociedad. Al hablar de inteligencia humana e inteligencia animal, encontramos que hay una serie de verbos o de expresiones verbales que se dan tanto en los animales como en los hombres. Nos damos cuenta que estos verbos suelen asociarse con lo que es tener inteligencia. Y estos verbos de la inteligencia pues aparecen tanto en los animales como en nosotros los seres humanos. Por ejemplo, el aprender, recordar, tener emociones, percibir, comunicar, resolver problemas, soñar, imaginar. Todas estas expresiones de un modo más o menos cercano se aproximan a lo que llamamos tener inteligencia. Repito, unos más que otros. Por ejemplo, una persona muy imaginativa, pues ya diremos que es creativa y ya diremos que es inteligente. Una persona que visualiza un futuro diferente, que entre comillas sueña con algo diferente, es una persona que seguramente vamos a considerar también inteligente de algún modo. La comunicación tiene que ver con el lenguaje. Algunos han hecho grandes estudios sobre los modos de comunicación de los animales. Recuerdo un extenso estudio del idioma de los chimpancés. Esos gritos que nos pueden parecer casi aleatorios a los que no conocemos del tema, han sido estudiados y se han encontrado decenas, entiendo yo que más de 40 tipos de grito que tienen un contenido específico, que van en una dirección específica. Es decir, están avisando sobre algo, están advirtiendo, están llamando a una acción, están advirtiendo también sobre el terreno propio
O sea, algunas advertencias son, no te metas conmigo, pero otras advertencias son, hey, estamos en peligro todos. Son distintos tipos de grito. Cuando uno mira esta lista, uno se da cuenta que esta es la razón principal por la que se habla de inteligencia en los animales. Lo que puede llegar a aprender un animal, lo que puede llegar a recordar, la expresividad o empatía, la especie de conexión que puede llegar a tener un animal con nosotros o con otros animales. Algunos animales parecen registrar algo muy parecido, si no es idéntico, a la compasión. Hay videos que registran, por ejemplo, el caso de animales que han criado a animalitos indefensos que ni siquiera son de la propia especie, como por ejemplo que resulte un perro criando gaticos o cosas así parecidas. Entonces eso estaría indicando que hay una cercanía con nuestra manera de obrar, nuestro modo de obrar. Es interesante darse cuenta que en esta lista está la razón principal por la que se habla de inteligencia animal. Y es importante darse cuenta del papel clave que tiene esta frase que está aquí: resolver problemas. La idea de inteligencia que tienen aquellos que hablan de inteligencia animal es que ser inteligente es resolver problemas. A partir de ahí, hagámonos una pregunta. Bueno, en esto se parecen la inteligencia animal y la inteligencia humana. Pero ¿cuáles son las diferencias? Seguramente hay diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? Entonces vamos a examinar un poco esa parte de las diferencias y creo que vamos a encontrar cosas muy interesantes. En la columna de la izquierda, estas son fotos tomadas de nuestro tablero de clase. En la columna de la izquierda hablamos de animales y plantas y en la columna de la derecha hablamos de seres humanos. Y lo que queremos es acercarnos a una observación, diríamos, general, que nos ayude a comprender en dónde están los límites de una forma de inteligencia o de otra. Por ejemplo, los animales pueden encontrar soluciones muy interesantes al tema de la vivienda. Piensa en lo que hacen las abejas. Las abejas tienen sus panales y el diseño del panal con sus celdas hexagonales es una maravilla de la ingeniería. De hecho, pues se ha demostrado que es el mejor modo de aprovechar el espacio. Teniendo un cierto material, que seguramente será un tipo de cera, si yo quiero construir el mayor número de habitaciones en una estructura que tenga cierta solidez, lo más apropiado es una estructura hexagonal. Ahí encontramos lo que podríamos llamar inteligencia, porque ahí encontramos esto que se dice aquí, que se está resolviendo un problema. Pero atención, las abejas de hace 5.000 años hacían los panales hexagonales con ciertas características y se comunicaban con ciertas características, y resulta que las abejas 4.000 años, 5.000 años después, siguen haciendo el mismo tipo de vivienda. Entonces ahí encontramos, desde un punto de vista puramente fenomenológico, externo, ahí encontramos una gran diferencia entre animales y plantas y seres humanos, porque en el ser humano encontramos innovación. Si comparamos las viviendas de la época de las cavernas con los complejos residenciales que tenemos actualmente, muchos de los cuales con un grado de sofisticación tal que hablamos de casas inteligentes, pues vemos que hay innovación.
Entonces, aunque se diga que los animales o las plantas son inteligentes, pues detectamos esta diferencia, que el comportamiento animal es básicamente repetitivo, las variaciones son mínimas, no son acumulativas en general, hay excepciones, se puede encontrar alguna cosa, alguna excepción. Por ejemplo, se ha visto que hay animales que aprenden una determinada melodía, pájaros que aprenden una determinada melodía, y luego de que la han aprendido, pues entonces la enseñan a sus crías y luego esas crías la siguen repitiendo. Entonces se podría decir que se enriqueció el repertorio musical de aquellas aves. Pero las adiciones son pocas, eh, son relativamente de poco impacto. Entonces ahí encontramos una diferencia. Otra diferencia es que aunque en el animal se puede detectar y se detecta aprendizaje, hay una presencia abrumadora del instinto. El animal parece que tuviera una gran cantidad de instrucciones ya en su propia naturaleza, instrucciones que sigue. El contraste está entre instinto y aprendizaje. Y lo que nos damos cuenta es que aquí se da como un cambio, porque en el animal lo que tiene más fuerza es el instinto y lo que tiene menos fuerza es el aprendizaje. Mientras que en el ser humano es exactamente lo contrario. Hasta el punto de que el aprendizaje en el ser humano puede imponerse sobre el instinto. Voy a dar un par de ejemplos de esto. Mire usted lo que ha sucedido en el caso del sueño. Hay seres humanos que aprenden a dormir de una manera diferente, estudiando los ciclos del sueño. Entonces hay personas que aprenden a manejar su sueño con un total de unas 5 horas, 4 o 5 horas al día, estando bien descansados. Pero son unos patrones de sueño muy extraños porque supone que la persona duerme varias veces en 24 horas. No debo decir varias veces al día porque ni siquiera es en el día. Entonces, pues ese es un cambio notable. O piense usted, por ejemplo, en términos de alimentación. Hay muchas cosas que algunas personas deciden no comer más. Piense en el caso de los veganos. Probablemente esa persona que hoy es vegana es una persona que en otra época disfrutaba bastante de lo que podríamos llamar un instinto carnívoro, pero esa persona ha cambiado. Esa persona tiene un modo distinto de obrar y su modo distinto es fruto de un aprendizaje. O sea, el aprendizaje va por encima del instinto. Esto quiere decir que, aunque encontremos un comportamiento inteligente en unos o en otros, pues las proporciones son muy diversas. En el animal, indudablemente, el instinto tiene una fuerza muy grande y el aprendizaje es menor. En el ser humano es lo contrario. Lo que puede llegar a aprender un ser humano, sobre todo pues gracias a un lenguaje articulado, con una riqueza semántica que es millones de veces superior a los mejores animales que conocemos en términos de comunicación. Bueno, vamos con una tercera diferencia. Esta la debemos sobre todo a un filósofo, Javier Zubiri. Al animal lo encontramos enclaustrado, examine esta palabra, enclaustrado, en una formalidad estimúlica. Al ser humano lo encontramos libre por comparación en una formalidad de realidad. ¿Qué quiere decir formalidad estimúlica? Los estímulos tienen que ver con los sentidos
Y los estímulos tienen que ver con las necesidades o placeres. Las necesidades pueden ser muchísimas y los placeres muchísimos. Las necesidades más obvias pues van a ser resguardarse de los elementos de la intemperie, por ejemplo, alimentarse, reproducirse, beber. Estos son elementos, estas son necesidades como muy obvias, y también hay placeres muy obvios. Tal vez el placer de jugar o el desarrollo de una cierta curiosidad. Pero lo interesante está en que la parte estimúlica tiene que ver con los sentidos y tiene que ver con necesidades y placeres. De manera que si las necesidades están satisfechas y si hay una cierta ración de placer, el animal no pide más. Vamos a ponerlo en esos términos. El animal no pide más. Queda satisfecho con esa formalidad estimúlica. Mientras tanto, en el ser humano sucede algo diferente. El ser humano es capaz de preguntarse, por ejemplo, por el qué, preguntarse por el para qué. El ser humano se hace preguntas que van más allá de lo puramente estimúlico. Y esas preguntas están indicando un dinamismo, una intencionalidad que es diferente. Es un tema filosófico muy profundo. Pero además, esa formalidad de realidad, ese preguntarse qué son las cosas en sí mismas, hace que el ser humano pueda, por decirlo de alguna manera, adueñarse, dominar las cosas. A medida que nos vamos acercando a la realidad de las cosas, también nos vamos acercando a los posibles usos de esas cosas. Yo creo que el ejemplo más impresionante es el del fuego. Estimúlicamente el fuego no es agradable en demasiada cercanía. Tal vez el fuego puede producir una sensación grata de calor en un ambiente frío, tal vez en un invierno. Puede tener algo de agradable, algo de placentero. Pero es que lo que ha sucedido, la historia del hombre y el fuego, es algo impresionante porque tiene que ver con esta realidad. ¿Qué está sucediendo ahí? O sea, más allá de que esto me queme, más allá de que su brillo me asuste, por dar una expresión, ¿qué está sucediendo ahí? Y ese tipo de pregunta lleva finalmente a dominar el fuego, poder producir el fuego, poder contener el fuego, poder usar el fuego. Desde los usos más elementales, como puede ser cocinar, asar unos alimentos, hasta usos más sofisticados, la creación del vidrio, todo el tema del bronce y de las aleaciones y los metales. Y muchos siglos después, pues nos encontramos también con la revolución industrial, que tiene mucho que ver con el fuego por la máquina de vapor. Entonces, a medida que se penetra más la naturaleza de algo, también se la domina más. Esto va a ser clave porque nos va a mostrar que el tipo de inteligencia que tenemos los seres humanos es algo que se nota, es algo que produce efecto. Es decir, no cabe hablar de que el animal sí es inteligente, lo que pasa es que no lo expresa. Por eso está el chiste que tenía René Descartes. Decía, según se cuenta, René Descartes o Descartes, que el chimpancé era inteligente y que era tan inteligente que no hablaba. Y no hablaba para que no lo pusieran a trabajar. Si nosotros volvemos a los verbos que describen acciones comunes de inteligencia entre animales y seres humanos, pues ahora encontramos algo interesantísimo. Y es que lo que tenemos en común con los animales y seguramente con las plantas es que
resolvemos problemas, pero hay algo nuevo en nosotros, y es lo que aparece aquí en el número 4. Hacemos preguntas. Nosotros hacemos preguntas. La pregunta es la gran maravilla, porque el resolver problemas todavía se puede quedar en esto que llamamos formalidad estimúlica. El resolver problemas todavía se queda en el tema de qué es lo que yo necesito, qué es lo que a mí me gusta. Entonces, en un salón hay unas cajas, hay un racimo de plátano que está a alta altura, a cierta altura pues, y hay un chimpancé, y en cierto momento el chimpancé apila las cajas, se sube y agarra el racimo. ¡Oh, qué inteligente es! Pero fíjate que ahí está resolviendo un problema. A nosotros nos llama más la atención esto, lo que es hacer una pregunta. Las preguntas formales. Esas preguntas nos interesan mucho. Aquí llamamos una pregunta formal. Es que uno puede confundir la curiosidad con la pregunta. Por ejemplo, un gato, que es por naturaleza un animal muy curioso, se encuentra con una bolsa que está semicerrada y no descansa hasta ver qué hay en la bolsa. Pero esa no es una pregunta formal. Eso responde a un estímulo puramente sensorial y a la parte del instinto de curiosidad que tiene el animal. Llamamos aquí pregunta a la búsqueda de lo que son las cosas en sí mismas. No solo con respecto a mí. Cuando yo pregunto qué es el fuego con respecto a mí, lo que encuentro es herida, dolor, molestia, o en contadas circunstancias, una cierta sensación grata de calor. Si yo me quedo en lo que el fuego es para mí, entonces me quedo en lo que llamamos formalidad estimúlica. Pero aquí estamos hablando de lo que las cosas son en sí mismas. Esta búsqueda de lo que las cosas son en sí mismas es lo propio de la inteligencia humana. ¿Y eso en qué se nota? ¿En qué se nota que sí se hacen preguntas formales? ¿En qué se nota que uno sí busca lo que las cosas son en sí mismas? Es lo que intenta presentar este cuadro. Primero, allí donde hay verdadera inteligencia, hay una capacidad de dominio. Las cosas se dominan y el dominio de las cosas produce precisamente los avances que uno echa de menos cuando trata con los animales. El conocer mejor la cera hace que yo pueda diseñar panales de otra manera. El conocer mejor distintos materiales hace que en un momento dado yo diga la cera no es lo más adecuado. Por eso las casas nuestras se han hecho de los más diversos materiales. Se han hecho de piedras, se han hecho de madera, se han hecho de ladrillo, se han hecho de drywall. O sea, hay todo tipo de materiales que se han utilizado. Y el dominio es algo que se nota. El dominio es algo que se nota por el uso. Entonces, si no hay uso, no hay dominio. Y si no hay dominio, quiere decir que no hay una comprensión más allá del estímulo. Únicamente interesa lo que me afecta directamente. Una segunda señal de la inteligencia humana frente a la inteligencia animal es el crecimiento exponencial del lenguaje. Se han detectado, ya lo dije antes, unas decenas de sonidos que utilizan los chimpancés para sus advertencias y para guiarse y para declarar su terreno propio. Todo eso está muy bien, pero ahí se queda. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la complejidad de la gramática humana, cuando uno piensa en las distintas capas conceptuales que se alcanzan con el lenguaje, uno habla de crecimiento exponencial. El lenguaje crece. Y luego
hay un comportamiento de trascendencia. Esa trascendencia, ¿cómo se nota? Esa trascendencia se nota cuando incluso instintos naturales se empiezan a suprimir en favor de otras cosas. Piense usted, por ejemplo, en el budista que hace meditación. Esa persona que está haciendo meditación, pues, ¿qué está buscando? ¿A qué necesidad está respondiendo? No es una necesidad exacta de descanso. Si la buscas en términos de estímulos, muy pronto te das cuenta que no tiene que ver. Pero es que las muestras de trascendencia en el ser humano son muchísimas, son inmensas. Todo el mundo de la religión, del arte, muchas veces de la literatura, la búsqueda de la inmortalidad. Entonces, como resumen de esta parte, debemos decir que hay diferencias muy claras entre la inteligencia humana y la inteligencia animal. Eso no es algo que nos inventamos nosotros. Eso no es un complejo antrópico. Hay señales específicas. No es un complejo. No es simplemente que estamos buscando por una especie de vana superioridad sentirnos mejores que los demás seres. No, es que hay señales específicas. ¿Dónde está la capacidad de dominio de los demás animales? Si tuvieran una comprensión de lo que las cosas son en sí mismas, entonces las utilizarían de nuevos modos y las utilizarían de modos jerárquicos, compuestos, complejos, constructivos, sumatorios. Nada de eso aparece en los animales. Entonces quiere decir que lo que nosotros llamamos inteligencia en ellos se limita a esta parte, resolver algunos problemas. Y si desaparecen esos problemas, desaparecen las señales de esa inteligencia. Pasemos a la segunda parte de nuestra charla. Hablemos de inteligencia artificial. Dentro de los precursores de la inteligencia artificial tenemos a un hombre llamado John von Neumann. John von Neumann, un genio de las matemáticas, de los inicios de la informática, la cibernética, es decir, un talento absolutamente privilegiado, está en el origen de lo que nosotros llamamos inteligencia artificial. Son muchas personas, tendríamos que mencionar a Alan Turing, por supuesto. Tendríamos que mencionar a todos aquellos que trabajaron en el proyecto ENIAC. Pero ¿por qué mencionamos específicamente a Neumann? Porque Neumann fue de los primeros que dijo que podía darse una especie de cambio radical dentro de la sociedad a medida que los procesos automatizados en la gestión de la información se hicieran más y más frecuentes. Esa es la importancia de Neumann. Hay otro autor que también hay que mencionar, Raymond Kurzweil, también a veces se abrevia su nombre, Ray Kurzweil. Este hombre es muy famoso porque él es el que más ha insistido en lo que se llama la singularidad tecnológica. ¿Qué es la singularidad tecnológica? La singularidad tecnológica es el advenimiento hipotético, lo tomamos de la Wikipedia, es el advenimiento hipotético de una inteligencia artificial general. ¿A qué llamamos inteligencia artificial general? Sigamos leyendo en la Wikipedia. El artículo se llama así, singularidad tecnológica. La singularidad tecnológica implica que un equipo de cómputo, una red informática o un robot podrían ser capaces de automejorarse recursivamente. Esta parte es clave, recursivamente. O en el diseño y construcción de computadoras o robots mejores que el mismo.
En el momento en el que tengamos esos aparatos que pueden mejorarse a sí mismos sin ningún límite, entonces la inteligencia va a crecer. Y como la inteligencia está ligada al dominio, al poder, a la distribución de recursos, a la toma de decisiones, entonces la sociedad nunca volverá a ser igual. Porque van a resultar mucho más inteligentes estos robots o estos sistemas informáticos. Se dice que las repeticiones, dice Wikipedia, se dice que las repeticiones de este ciclo probablemente darían lugar a un efecto fuera de control, una explosión de inteligencia, donde las máquinas inteligentes podrían diseñar generaciones de máquinas sucesivamente más y más potentes. Llegaría un momento en el que la creación de inteligencia sería muy superior al control y la capacidad intelectual humana. Este tema ha aparecido de distintas maneras en la literatura y sobre todo en el cine. Alguna vez decía Steven Spielberg que, en su opinión, el lugar propio de la filosofía hoy era el cine, en el sentido de que el cine es un lenguaje, es un vehículo de comunicación que permite presentar de una manera sugestiva, impactante y como inmediata problemas muy serios. Por ejemplo, ¿qué significaría la extinción de la humanidad? ¿Qué significaría la caída de un meteorito? ¿Qué implicaría que nosotros pudiéramos reproducir, de retroceder lo que ha producido la extinción de algunas especies y entonces tuviéramos de nuevo dinosaurios al estilo de lo que dice el Parque Jurásico? ¿Qué pasaría ahí? Es ese tipo de cosas las que se estudian en el cine. Y por eso no es extraño que el cine haya tenido también su parte en este tema de la inteligencia artificial. Mundos gobernados por robots, guerras entre robots o androides y seres humanos. Pero detrás de todo ello, ¿qué hay? Según Kurzweil, lo que hay es una homogeneidad entre la inteligencia de las máquinas y la inteligencia humana. Es decir, para un autor como este, incluso para von Neumann, para este tipo de autores y muchos más, la inteligencia de las máquinas es en todo comparable a la inteligencia humana. Solo que en este momento las máquinas son menos inteligentes en algunas cosas, pero cada vez son más inteligentes en más cosas. El más serio de la singularidad tecnológica. Es bueno darse cuenta de las implicaciones éticas que esto tiene. Vamos a dar 3 ejemplos sencillos que aparecieron en nuestro diálogo con los estudiantes. A ver, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando un gobierno empieza a seguir, casi podríamos decir, espiar a sus ciudadanos continuamente? Y de ese seguimiento, de esa especie de espionaje, deduce quiénes son más dignos que otros para recibir ayudas, tipo créditos financieros. Pero es un sistema automático. Es decir, son seres humanos analizados por muy complejos algoritmos, los cuales pues van diciendo, ya se llamen cómputos, equipos de cómputo, redes informáticas o robots, ya dicen, este sí merece el préstamo, este no lo merece. O este sí merece el trabajo y el otro no. De aquí surge un tema interesantísimo, que es la trazabilidad de las decisiones. Efectivamente, cada vez las decisiones o digamos los criterios de decisión son el fruto de interacción de lo que se llaman redes neuronales dentro de estos sistemas de inteligencia artificial, con el grave problema de que llega un punto en el que nadie sabe exactamente por qué se le negó el crédito a Juan González. Pero es que el sistema le dio una puntuación
que decía que había que negarle el crédito a Juan González. Pero por qué se le negó exactamente no se sabe. Entonces, nos damos cuenta que sin que esto esté ya demasiado lejos, ya hay una implicación directa. Ya es el sistema, casi con S mayúscula, un sistema casi endiosado, es el sistema el que dice quién merece, quién no merece, quién puede, quién no puede. Es el sistema. Otro riesgo de la inteligencia artificial está en el hecho de que esta misma inteligencia impacta de un modo continuo nuestros gustos. Una gran parte de la publicidad ya no depende de la genialidad de publicistas, sino más bien depende de mecanismos que dirigen los mensajes publicitarios a personas muy específicas. Sobre todo esto sucede en las redes sociales. Es decir, cada vez que estamos utilizando las redes sociales, estamos dando información sobre nosotros, sobre lo que nos gusta, sobre lo que preferimos. Y luego se puede utilizar esa información para enviar la publicidad exacta. Una persona está viendo con alguna frecuencia temas de deporte, temas de estado físico, temas de bienestar. Entonces, esa persona seguramente estará interesada en que ha salido un nuevo modelo de bicicleta urbana que tiene gran resistencia, que tiene mucha seguridad, que tiene mucha visibilidad. Es decir, esa persona es un cliente mucho más cercano a esa compra que si se le ofreciera esa misma bicicleta a una persona que tiene más bien intereses en avanzar en ajedrez o tiene intereses más bien en comprar autos. Esa publicidad dirigida específicamente puede tener grandísimo impacto hasta el punto de que quien no tiene el recurso de esas redes neuronales, el que no tiene el recurso de esa masa de datos, es lo que se llama Big Data, que no tiene el recurso de esos muchísimos datos sobre muchísimas personas, queda automáticamente por fuera de los mecanismos propios del mercado. Estoy pensando aquí en el vendedor que no tiene acceso a Big Data, pues automáticamente va a ser un perdedor porque su capacidad de encontrar los clientes y su capacidad de llegar a estas personas, a las personas que serían tal vez los más interesados en su producto, va a ser muy limitada. Este también es un impacto de la inteligencia artificial. Y hay un tercer impacto que es un poco preocupante y tiene que ver con esto que mencionamos aquí, lo de la explosión de inteligencia. ¿Qué tan honesto es el diálogo que se produce a través de Internet? Los famosos algoritmos pueden ubicar a las personas que se consideran potencialmente peligrosas y pueden hacer que la voz de esas personas y los mensajes de esas personas lleguen a muy, muy pocas personas. Ya esto se ha detectado, por ejemplo, en Twitter. El mensaje llega a muy pocas personas cuando la persona, el emisario, es considerado una persona peligrosa. Pero el problema está en cómo defines peligroso. Tal vez la persona que tú consideras peligrosa es simplemente una persona que piensa distinto de la mayoría. Entonces, quiere decir que estos algoritmos están teniendo un efecto inmediato, que es darle más fuerza a lo que ya se cree y silenciar, estrangular, ahogar las voces disidentes. Y todo ello sucede de una manera automática, con el problema de que la persona que está enviando un mensaje, esa misma persona no sabe si el mensaje está llegando. Puede darse cuenta por ciertos indicios que su mensaje no está llegando, pero tampoco puede hacer mucho al respecto.
Esto por mencionar algunos de los graves problemas éticos de la inteligencia artificial. Es un tema que vale la pena estudiar, pero nosotros debemos volver a nuestras inquietudes conectadas con la escatología. Y eso significa que nuestra principal inquietud es si de verdad, como piensa Raymond Kurzweil, si de verdad la inteligencia humana es completamente homogénea con la inteligencia artificial. Bueno, pues hacemos una comparación, ¿no? Lo mejor en estos casos es hacer comparaciones. Hacemos una comparación. Nos damos cuenta de que las necesidades y los placeres existen para los animales, existen para los seres humanos, pero nos damos cuenta que necesidad y placer son instrucciones que llegan desde fuera a los sistemas informáticos, a los robots. En esta última parte de la conferencia vamos a hablar varias veces de robots, pero no significa, no hay que imaginarse todo el tiempo un androide que tiene brazos y piernas. Lo que entendemos aquí por robot es un sistema que está dotado de inteligencia artificial. Entonces mencionábamos en clase el caso de los mini drones que se utilizan para espionaje, pero se utilizan por hordas. Miles, probablemente miles de mini drones que van a hacer espionaje sobre una determinada región, sabiéndose que muchos de ellos serán eliminados, serán destruidos. Entonces esos mini drones no tienen programado un instinto de supervivencia, pero otros mini drones podrían estar programados para tener un instinto de supervivencia. Por ejemplo, si se van a utilizar, que parece que será un hecho tarde o temprano, si se van a utilizar robots en las guerras, pues obviamente una de las cosas que interesa es que el robot se defienda de alguna manera. Pero las necesidades o los placeres son cosas extrínsecas que simplemente son puestas desde fuera. Este concepto de lo extrínseco es un concepto muy importante para la reflexión filosófica sobre la inteligencia artificial. Es decir, ¿qué es lo que el sistema se da a sí mismo y qué es lo que el sistema recibe? En la misma línea va una segunda afirmación, y es que evidentemente la inteligencia artificial, aquí está abreviada, ¿no?, como IA, la inteligencia artificial ha ido evolucionando. Y si nos damos cuenta, el camino de evolución de la inteligencia artificial siempre es, hey, esto suena demasiado robótico, ¿qué le hace falta? Pues le hace falta ser un poco más aleatorio. Bien, entonces metamos en el programa un poco de aleatoriedad. De hecho, esto fue lo que sucedió en el tema de la ejecución musical. Los que somos un poquito mayores alcanzamos a recordar unos archivos de sonido que se llamaban los MIDIs, M-I-D-I. Y uno podía tener la Quinta Sinfonía de Beethoven en archivo MIDI. Pero oír esa Quinta Sinfonía en MIDI era como oír una cosa muerta, porque el problema no es que la ejecución fuera mala, ese no era el principal problema, sino que era demasiado buena. Es decir, es tan exacta en la duración de cada nota, en la duración de cada silencio, en el cambio de intensidad, sigue patrones tan exactos, tan matemáticos, que resultan inhumanos y resultan desagradables finalmente. Parece que la rugosidad, parece que la textura, parece que un cierto grado de desorden, de aleatoriedad, es propio de la vida humana. Pues entonces metemos un poco de aleatoriedad en un poco de aleatoriedad en ese robot que está produciendo esa música. Y entonces ya suena mucho más humana. Pero lo que hay que notar es que la novedad, los cambios en la inteligencia artificial son una flecha que siempre va del hombre a la inteligencia artificial. Es decir, siempre nos preguntamos, ¿qué es lo que le hace falta a esto para que parezca más humano? Aquí conviene recordar a uno de los grandes precursores de todo este tema cibernético, que es Alan Turing, un lógico, matemático británico. Alan Turing decía que
había un test, el test definitivo con respecto a la inteligencia, sobre todo a la inteligencia de los robots, era este. Si yo interactúo con algo o alguien, yo no sé si es un algo o es un alguien, y yo no puedo distinguir realmente si se trata de un robot o no se trata de un robot, quiere decir que ese sistema o esa persona tiene inteligencia humana. La propuesta de Alan Turing, en el fondo, es un modo de evitar la especulación filosófica y resolver de un modo muy pragmático qué es realmente inteligencia. Eso es lo que quiere Turing. Y entonces, pues según él, en vez de entrar en tantas especulaciones sobre la inteligencia, ponemos a los mismos humanos a que determinen qué es lo humano. Si yo estoy chateando y no sé si lo que está al otro lado es un robot o es un humano, entonces quiere decir que lo que está al otro lado tiene inteligencia humana. Puede que sea otra persona, como yo, o puede que sea un robot. En el caso de que sea un robot, quiere decir que ese robot ya alcanzó un nivel de inteligencia humana. Eso es lo que se llama el test de Turing. Y fíjate que el test de Turing es el que está detrás de esta afirmación, lo que hemos dicho aquí de la novedad. Cada novedad que se introduce en la inteligencia artificial es como una manera de acercarse, un intento de acercarse más y más. ¿A qué? Pues acercarse al test de Turing, a pasar el test de Turing. Luego hay otra pregunta que nos hacemos. ¿Hay verdaderas preguntas en la inteligencia artificial? Recordemos que cuando hablábamos de inteligencia animal decíamos, el animal resuelve problemas, pero el animal, también dijimos, no hace preguntas formales. El animal no tiene preguntas formales. Eso es interesante, eso es importante. El animal no hace preguntas formales. Entonces, en la misma línea, venimos acá. ¿Hay preguntas formales en la inteligencia artificial? Claro, yo puedo programar, ahí está el tema extrínseco, ¿no? Yo puedo programar el sistema para que pregunte muchas cosas. De hecho, un formulario de los que encontramos todos los días en internet me hace preguntas. Su nombre, su correo electrónico, qué contraseña desea. Esas son preguntas, pero esas no son preguntas formales. Recuerda lo que hemos entendido como pregunta formal. En el fondo, la pregunta formal es aquella que está buscando el ser. Eso suena un poco abstracto en este momento. Pero no va a ser tan abstracto cuando lleguemos al final de este pequeño recorrido. Hay que tener en cuenta que la inteligencia puede producir mejores resultados, pero mejores resultados no siempre significan ser mejor. Los mejores resultados van en la línea de la eficiencia, mientras que el ser mejor va en la línea del conjunto del ser. Le voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con la informática, es el del arado. Ningún ser humano, por fuerte, astuto o inteligente que sea, puede arar un campo con la misma velocidad y con la misma perfección que lo hace un aparato que se llama el arado. Pero el arado fue diseñado por nosotros. Entonces, el arado en su campo, en lo que hace, el arado es mejor que nosotros. El arado ara mejor que yo. Pero eso no significa que el arado sea mejor que yo. Esa es la sutileza de esa afirmación que presentamos ahí. Luego nos hacemos otra pregunta. ¿Qué pasa con los qualia? En sí mismo el tema de los qualia es un tema muy denso en filosofía. Entendemos por qualia algo así como el aspecto subjetivo del conocer. ¿Qué significa para usted el color rojo? ¿Qué significa para usted la sexta sinfonía de Beethoven, la llamada sinfonía pastoral? Para mí, pues para mí es algo muy triste. Es triste. ¿Por qué es triste? Bueno, porque en la casa funeraria donde se hizo todo el proceso con mi abuelo,
esa melodía la ponían cada media hora. Era como la música de fondo y yo no puedo sacarme esa asociación. El tema de los qualia es un tema muy profundo que tiene que ver con el famoso tema de la conciencia. ¿Qué significa la conciencia? No la conciencia moral, sino la conciencia psicológica, lo que en inglés llaman consciousness. ¿Qué es exactamente la conciencia? Entonces la inteligencia artificial carece de qualia porque toda la percepción en la inteligencia artificial está basada en objetividad. Y está basada en objetividad porque esa es la manera de lograr sus resultados. Yo quiero que el termostato funcione a los 73 grados Fahrenheit. Yo no quiero que funcione a los 72. No quiero que funcione a los 70, quiero que funcione a los 73. Entonces es propio de la inteligencia artificial la percepción objetiva. Esa es parte de su grandeza. Pero eso tiene una contraparte que aparece con más claridad en la siguiente inquietud que tenemos ahí en nuestro tablero, lo que podemos llamar la dimensión de la inteligencia entrañable. Incluso desde el punto de vista orgánico, este es un tema pues apasionante y muy de nuestro tiempo. Para los interesados, por favor, averiguar por la palabra mesenterio, mesenterio. Efectivamente, da la impresión de que tenemos un órgano que no conocíamos en nuestro cuerpo, pero es una especie de órgano distribuido, que es el mesenterio. Y resulta que el mesenterio tiene redes neuronales propias, redes neuronales que también toman sus propias decisiones sobre algunas cosas de nosotros mismos. Algo parecido a lo que ya sabíamos de los sistemas simpáticos y parasimpáticos en la neurología humana. Entonces, la inteligencia artificial parece completamente ajena a ese tema de lo que llamaríamos una inteligencia entrañable, una inteligencia que toca las entrañas. Pero el punto central de todo esto es la frase que aparece al final. La inteligencia artificial tiene un universo de percepciones dado, mientras que el ser humano, el hombre, amplía su universo de percepción con la pregunta por el ser. El hombre amplía su universo más allá de la percepción estimúlica, a fuerza de preguntar por el ser. Ahí está la clave. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando nosotros hacemos preguntas que se circunscriben a los datos de los estímulos, ese tipo de pregunta, que no es pregunta formal, ese tipo de pregunta mantiene el universo de su mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, hay un sistema de computación diseñado por algunos de los ingenieros de Google que ya ha vencido a los mejores campeones de este juego de mesa conocido como Geo o Go. Otros pronunciarán Go. Go. Go es un juego de estrategia muy complejo. Se juega en un tablero usualmente de 19 por 19 y es un juego que uno puede tardar muchos años en realmente dominarlo. Pues ya el campeón mundial de Go ha sido vencido por un computador. Pero uno se da cuenta que ese computador tiene un universo de percepción y ese universo de percepción está en ese tablero de 19 por 19. El universo de percepción puede ser mucho más grande. Uno podría conectar a un supercomputador todas las estaciones meteorológicas de todo el planeta Tierra y a base de una fuerza de computación absolutamente bárbara, uno podría sacar conclusiones sobre el clima a partir de eso. Pero el universo de percepción está limitado ahí. ¿Qué es lo asombroso de la inteligencia humana? Lo asombroso es la capacidad de preguntarse, ¿esto por qué es así? Eso es lo asombroso. ¿Esto qué es realmente?
¿qué es? No solo percibo una luz, sino ¿qué percibo? ¿Qué indica esa luz? Esa luz es una galaxia. Esa luz es un meteorito. Esa luz es un planeta. Esa luz es una estrella. Esa luz es la Estación Espacial Internacional que está pasando por encima de mi cabeza. Al preguntarnos por qué son las cosas, el universo, nuestro universo de pensamiento se amplía. Entonces encontramos una gran diferencia, una tremenda diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, tratando de sintetizar lo que ha aparecido en nuestro tablero anterior. Parece que ese universo autocontenido de la inteligencia artificial es el que hace que la necesidad y el placer solo le puedan llegar como elementos extrínsecos. Es el que hace que la novedad vaya siempre del hombre a la máquina. Es la que hace que el sistema no pueda hacer preguntas realmente formales, generales. Es el que hace que aunque el sistema sea muy eficiente en un cierto aspecto, eso no significa que sea mejor en todos los aspectos. Entonces parece que la clave está en esto. El hombre amplía su universo más allá de la percepción estimúlica a fuerza de preguntar por el ser. O sea que la gran diferencia, de nuevo, es la parte de la pregunta. Es la pregunta por el ser. Esa capacidad de percibir el ser. Sobre esto tendremos que ahondar más. Porque nos vamos a dar cuenta que la pregunta por el ser tiene que ver con lo que hemos dicho antes sobre el alma. La pregunta por el ser es la capacidad de recibir la forma entendida como estructura, configuración y funcionamiento, recibir la forma en mí. Entonces el alma humana es una forma que puede recibir formas. Una forma que puede recibir formas. Si yo intento contarle a una máquina qué es un ser humano, tengo que darle descripciones extensísimas de estímulos y de variaciones en los estímulos. Por ejemplo, un ser humano, yo puedo decirle inicialmente tiene 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, pero resulta que hay personas que nacieron sin un brazo o lo perdieron y siguen siendo tan persona humana como yo. Entonces tengo que hacerle una descripción estimúlica a la máquina. Y esa descripción estimúlica, ¿qué indica? Que la máquina no es capaz de percibir esa forma porque no es capaz de preguntar por el ser. La capacidad de preguntar por el ser es lo mismo que la capacidad de percibir, que no es percibir, es abstraer y es recibir la forma. Entonces el alma humana es una forma que recibe formas y a partir de ahí podemos entender muchas cosas, entre otras, que la operación propia del alma humana va más allá, óigamelo bien, va más allá. ¿Más allá de qué? Va más allá de lo puramente estimúlico y por lo tanto va más allá de lo corporal. Y si el alma es una forma que recibe formas, y si el alma es una forma que recibe formas y por tanto está más allá de lo puramente material, entonces el destino del alma no tiene por qué estar circunscrito únicamente a lo material. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.